Licenciado Marco Tulio Florián, compañeras, es un gusto saludarlas por este medio. Hoy hablaremos sobre lo que es el contrato del mandato, en qué consiste, su forma, sus efectos y cuáles son sus condiciones o caracteres que debe reunir para que éste adquiera el nivel del mandato. Se dice que el mandato es un contrato consensual, perfecto y gratuito, donde una persona encarga a otra y la persona encargada acepta de realizar gratuitamente actos determinados o un conjunto de operaciones en el que el que manda se llama mandante y el que va a ejecutar se llama mandatario. Este genera obligaciones al comienzo de la ejecución del mandato. Hablando etimológicamente de la palabra mandato, procede del latín manus datio. El hecho de la palabra manus datio significa dar la mano al mandante o mandatario, para simbolizar la amistad y la confianza que existe entre ambos, que motiva la creación del vínculo contractual que los uniría. La definición del mandato es aquel contrato cuya virtud una persona denominada mandatario, con retribución o sin ella, se obliga a llevar a cabo cuentas o cargos de la otra persona denominada mandante, la gestión de uno o varios negocios de la misma. En su definición legal la podemos encontrar desde el artículo 1686 al artículo 1727 del Código Civil, que regula por el mandato una persona encomienda a otra la realización de unos o más actos o negocios, contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. No se trata de una definición típica, sino de un concepto de la función y la razón de ser del contrato que una persona realiza por cuenta de otra y por encargo de ésta, uno o más actos. Según nuestro Código Civil, el mandato se encuentra incluido en los contratos preparatorios, porque establece una situación que celebra los contratos posteriores. Según Guillermo Cabanelles, el mandato es un contrato consensual por el cual una de las partes, llamada mandante, confía su representación en el desempeño del servicio a una gestión sobre un negocio, a otra persona, el mandatario, que acepta el encargo. El mandato como contrato tiene lugar cuando una parte le da a la otra el poder que ésta acepta para representarla, el efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta en un acto jurídico o una serie de actos de esta naturaleza, y de su cuenta a un acto jurídico o una serie de actos de esta naturaleza. Doctrinariamente se acepta que el mandato es un contrato y el poder trasciende lo externo, ligado al representado como los terceros, es decir, que el mandato cierre una relación de carácter interno y el poder de representación que se ejercita. Como hechos históricos del mandato, lo podemos ver que para Buchka el concepto de representación, que antes se denominaba de esa manera, que en el Código Canónico capítulo de la Prebendarum, se permite que un clérigo ausente nombra un sustituto para que éste efectúe los actos eclesiásticos de su incumbencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un padre, un sacerdote, por motivos personales, familiares, tenía que salir de la iglesia a la que él estaba denominado,
Entonces él venía y dejaba a una persona como su representante, en representación de él por su ausencia. Ahora bien, los romanos no lograron establecer la compleja relación que existe entre personas que manda a otra para que le hagan una gestión. Fueron los pandectistas alemanes que fueron estudiosos del derecho en aquel tiempo quienes lograron identificar esta figura jurídica al observar en la práctica de los negocios que cuando alguien efectuaba para otro el mismo, no tenía los efectos para sí mismo, sino para aquel el cual era quien representaba. Entonces estos estudiosos del derecho pandectistas alemanes fueron los que fueron como que cambiando la visión o de cómo venir y denominar lo que ahora nosotros conocemos como el mandato. Entonces ellos fueron los que, como les decía, cambiaron esta visión de no llamarle representante o representación, sino como el mandato. El objeto del mandato en el Código Civil guatemalteco, Decreto Ley 106, en el artículo 1688, establece: puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley exige intervención personal del interesado. El contrato del mandato no es de los que se agotan y se cumplen en el momento de otorgarse, sino que se otorga precisamente con la intención de que produzca efectos jurídicos en el futuro, cuando el mandatario lo ejercite y cumpla con los negocios que se le encargaron. Las características de este son: consensual. Se dice que el contrato de mandato es consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Oneroso. El Código Civil establece que el mandato puede ser oneroso como excepción. Establece que solo es gratuito si el mandatario de manera expresa así lo acepta o así se pacta, de tal suerte que a falta de pacto expreso el mandato será oneroso. Se tienen que poner de acuerdo. Preparatorio. Es el medio para la realización de un acto o contrato determinado y futuro o formal, porque la ley establece los requisitos necesarios para su validez. Los elementos personales del mandato son: mandante, persona que da el cargo o encomienda al mandatario la realización de uno o varios actos o negocios. Mandatario, persona a quien se hace el encargo o se encomienda la realización de los actos o negocios por cuenta del mandante o poderante, y quien se obliga a desempeñarlo. Tanto el mandante como el mandatario deben tener capacidad de ejercicio, pues el mandato establece entre ellos una relación contractual que les otorga derechos y les impone obligaciones recíprocas, que no podría válidamente celebrarse ninguna de las partes carecidas de capacidad. Los representantes legales de los menores incapaces y ausentes pueden otorgar mandatos especiales para la atención de asuntos determinados que interesen a sus pupilos y que tales representantes no pueden realizar personalmente. Esto lo tenemos regulado en el artículo 1691 del Código Civil. En otras palabras, el mandatario no actúa en nombre y representación del menor, sino que se hace de calidad de delegado, de representante legal y en el lugar de este. Esto lo encontramos regulado en el artículo 361 del Código Procesal Civil y Mercantil y los artículos 1696 y 1697 del Código Civil.
como también en este mismo sentido en el artículo 48 del Código de Comercio y en el artículo 164 de este mismo. En el artículo 1698 del Código Civil establece las incapacidades especiales en el ejercicio de los mandatos, impidiendo que sean mandatarios el fallido, el sentenciado por cualquier delito y otros en el que la ley lo prohíbe o exista impedimento o incompatibilidad, tales como los detalles en el artículo 193 de la Ley del Organismo Judicial. Esta establece que prohíbe ejercer mandatos judiciales a, primero, los que por sí mismos no pueden gestionar asuntos judiciales. Segundo, los que tengan autos de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en la sentencia respectiva. 3. Los que sean abogados, salvo cuando representen a parientes dentro de los grados de ley o en asuntos que se ventilen en el juzgado, menores o en lugares donde no hubiere más de 3 abogados. 4. Los funcionarios y empleados del organismo judicial y los pasantes y méritos de los tribunales. 5. Los funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo, exceptuado a quienes ejerzan la docencia o desempeñen cargos que no sean de tiempo completo. Cabe aquí señalar que además en el artículo 70, inciso G de la Ley del Organismo Judicial, impide a los jueces y magistrados ejercer mandatos judiciales, salvo cuando actúen en asuntos propios de su cónyuge conviviente o de sus hijos menores de edad. Clases de mandato. Mandato especial. Este mandato especial es de que otorga el mandate al mandatario para que pueda realizar uno o varios asuntos determinados, según en el artículo 1692 del Código Civil. También está el mandato general. Este mandato es que otorga al mandatario para que pueda realizar asuntos. En el artículo 1690 del Código Civil se establece que el mandato general comprende todos los negocios del poderante sin especificar las facultades del mandato. También está lo que es el mandato judicial. El mandato judicial es el que otorga el al mandatario para asuntos judiciales, confiriéndole las facultades que el artículo 189 de la Ley del Organismo Judicial y las facultades especiales del artículo 190 literal de la misma ley. Esta faculta el mandante para actuar ante los tribunales de carácter contencioso o voluntario, oponer defensa o cumplir trámites en los que se requiera la representación de una de las partes. Por forma de su otorgamiento puede ser en escritura pública. En el artículo 1687 se establece que el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. En documento privado. Dice que en este caso el artículo 1687 literal primero se establece que no es necesaria la escritura pública cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en el acta levantada ante el alcalde o juez local. Con una de las formalidades en el literal segundo se establece también que no es necesario escritura pública cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos que la ley lo permite. En estos casos la ley faculta el otorgamiento del contrato de mandato por escritura pública o documento privado establecido en los casos en que una de ellas se pueda otorgar. Por su retribución
pueden ser onerosos cuando el mandatario o mandante estipula una cantidad de dinero para poder ejecutar el mandato. Gratuito, según el artículo 1689 del Código Civil, en estos casos solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de este modo por su desempeño de representación. El mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de sus facultades que hayan conferido obliga directamente al representado. Sin representación, el mandatario no obra en nombre propio, sin que terceros tengan acción del mandante. Por su objeto judicial es el mandato que juicio. Artículo 1687 del Código Civil se otorga para la representación de una persona en civil y en el artículo 195 de la Ley del Organismo Judicial Extrajudicial, o sea, cuando el mandatario no representa en cualquier asunto que sea judicial, como por ejemplo podemos indicar a lo que se refiere en actas administrativas, enajenar, hipotecar un bien, etc. Por su aceptación expreso, cuando el mandatario acepta de manera expresa la realización de actos o negocios que el mandante le encomienda en el contrato del mandato, no de los que sea que ésta debe ser plasmado en un contrato de mandato, de que el mandatario acepta las condiciones en que se otorga el contrato. Tácito, cuando el mandatario ejecuta acciones propias del mandante de conformidad con las obligaciones conferidas en el contrato de mandato y resulta del ejercicio de los actos o negocios del objeto, que es el mandato. Las formalidades del mandato, las formalidades esenciales que un contrato de mandato debe cumplir para que surta sus efectos son: a. Que sea otorgado en escritura pública como requisito esencial para su validez, cuando sobrepase asuntos por más de 1000 quetzales y cuando se refiera a enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. B. El testimonio de la escritura pública del contrato del mandato y o sus modificaciones debe ser inscrito en el registro de poderes que se lleva en el archivo de protocolos de Guatemala. La extinción del mandato puede ser por vencimiento del trámite, por vencimiento del término para el que fue otorgado, o por concluir el asunto para el que se dio este contrato. Otro podría ser general, hablando generalidades, podría ser finalizado por asunto por el que se otorga. El contrato de mandato se da por agotado o por terminado dicho contrato. Por revocación es una de las causas de determinación del mandato. Debe notificarse tanto al mandatario como a las partes interesadas en el asunto de negocio pendiente. El nombramiento de un nuevo mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios sin expresar que quede vigente el mandatario anterior. Equivale a la revocación de este. Los efectos de la revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento de su sucesor. Que el mandante haga llegar el mandato para su revocación. Esta revocación debe notificarse a los sustitutos para que surta sus efectos. Esto lo encontramos en los artículos 1718 y 1721 del Código Civil. Por renuncia del mandatario. La renuncia del mandatario exige una justa causa y la no exigencia del negocio o asuntos pendientes, y si estos últimos existieran, continuará la gestión hasta que sea reemplazado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 1708 del Código Civil.
Debe formalizarse también en escritura pública, otorgada por el mandatario. Debe suscribirse en el registro correspondiente y notificarse al mandante en caso de que fuera un contrato solemne. También está por muerte o interdicción. El mandante o mandatario, de conformidad en los artículos 1722 y 1724 del Código Civil, la muerte del mandante no provoca automáticamente la terminación total y absoluta del mandato, pues el mandatario debe seguirlo ejercitando, pero exclusivamente para la atención de los asuntos pendientes y en tanto se apersonen los representantes legales del mandante, que son los albaceas, administradores, herederos o parientes más cercanos. En estos casos, la muerte del mandatario es obligación de sus sucesores avisar de inmediato al mandante o, en su ausencia, a un juez local que atiende estas diligencias a lo relativo a la conservación de los bienes del mandante. Otra puede ser por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario, causa que conforme a la ley lo inhabilita para ejercer mandatos en cualquier inhabilitación que recae sobre el mandatario. Se debe entender en los casos de los mandatarios judiciales tratándose de abogados. Esto lo encontramos regulado en el artículo 199 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 1717 del Código Civil regula como formas de extinción del mandato por las siguientes: por vencimiento o del término para que éste fue otorgado, por concluir el asunto para el que se dio, obligaciones del mandato frente al mandante, o por no ser de contraparte, o por rendir cuentas. Por rendir cuentas, este es el principio: todo mandatario está obligado a dar cuentas del mandante de sus operaciones. En el Código Civil no regula esta forma, pero si el mandante y el mandatario se ponen de acuerdo, el mandatario mensualmente tiene que dar informes o tiene que dar a conocer qué es lo que ha realizado durante el tiempo que el mandante no estuvo, o durante el tiempo que él ha realizado los actos que se le han encomendado. En el artículo 1127 del Código Civil estipula que las nociones derivadas del mandato que no deniegan términos especiales de prescripción duran un año contado de la fecha en que el mandato se llevó a cabo, de que si no se tiene un plazo acordado para la finalización de este, se sabe que al cumplir el año esto puede concluir. También en lo que es el mandato, para tenerlo bien afín, nos podemos dar cuenta que no es más que un contrato consensual en diferencia de los demás, porque para que este se lleve a cabo debe ser de características y que sea gratuito y que ambas partes estén de acuerdo para poder venir y llevarlo a cabo. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo y nos seguimos viendo en las clases.